Muy buenos días, es un gusto darles la bienvenida a este Dataacción. Somos una comunidad digital de práctica e intercambio de conocimiento desarrollada por el proyecto regional InfoSegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Mi nombre es Ivonne Veciana Lindo y estaré moderando ahora este programa. Les recuerdo a quienes nos siguen por Zoom que contamos con el servicio de traducción simultánea que pueden activar en la barra inferior de su Zoom. Les invitamos también a que nos dejen sus preguntas, nos dejen sus comentarios en el chat, en el menú inferior de sus pantallas, para poder ser atendidas al final de estas presentaciones. Como fruto del trabajo conjunto entre los clústeres de gobernabilidad y paz y crecimiento inclusivo y reducción de pobreza y ODS del Centro Regional de PNUD en el marco del proyecto InfoSegura, el pasado jueves 11 de agosto comenzamos esta mini temporada de Dataacción con la presentación del primer informe de cohesión social sobre inclusión económica. Y ahora nos encontramos de nuevo para presentar el segundo informe sobre cohesión socioambiental. Estamos tratando de recuperarnos de una pandemia que dejó al descubierto el deterioro del tejido social y la vulnerabilidad que implica para los seres humanos el aumento de la conflictividad de tierras. Nuestra región centroamericana y el Caribe sufre estas consecuencias y encima de ello, de manera desigual, con mayor impacto en las personas vulnerables. Sabemos que la naturaleza es la base sobre la que se mueve la vida, las estructuras sociales y, por supuesto, las economías, por lo que las tensiones geopolíticas, el abuso de la minería extractivista, los acosos y crímenes contra defensores y defensoras ambientales, monocultivos y deforestación, además de proyectos hidroeléctricos sin los debidos estudios de impacto ambiental y humano, sumado a desastres por eventos ambientales, aceleran las consecuencias que escucharemos a continuación, gracias a tener el honor de contar con nuestros siguientes panelistas. Rita Sciarra, líder del equipo de pobreza y crecimiento inclusivo del PNUD en América Latina y el Caribe. Alexandra Fischer, asesora técnica regional del equipo de naturaleza, clima y energía del PNUD en América Latina y el Caribe, y ella también participó en la revisión de pares de este documento. Ainhoa Mingo Larra, analista de integración de ODS. Andrés Xavier, profesor asistente honorario, Instituto Norman B. Keevil de Ingeniería de Minas de la Universidad de Columbia Británica, y gerente senior de Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible con la Organización Canadiense de Servicios Ejecutivos. Y también Elisabetta Shalanka, gestora de proyectos LIFE, Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente. A continuación escuchamos a Rita Sciarra, líder del equipo de pobreza y crecimiento inclusivo del PNUD en América Latina y el Caribe, quien nos ha dejado su mensaje para esta Dataacción en el siguiente video. Muy buenos días y bienvenido. El documento que se presenta hoy en esta miniserie de Dataacción es parte de un compendio de 3 informes sobre cohesión social, que profundizan el concepto desde perspectivas diferentes y complementarias. Ese documento en particular profundiza en los aspectos de conflictividad socioambiental en Centroamérica y República Dominicana. En esa subregión, los conflictos están relacionados, entre otros, con el uso y disponibilidad de recursos naturales, la ocurrencia e impacto de eventos climáticos extremos, la presencia de proyectos hidroeléctricos, mineros o agroindustrial a gran escala y la falta de consulta y participación de las comunidades que habitan los territorios explotados. Para analizar los principales determinantes que afectan las distintas dimensiones de la cohesión social, el informe se encuentra estructurado alrededor de 4 áreas temáticas que son la tierra, la biodiversidad, recursos hídricos y el cambio climático.
En esas áreas, el documento es preciso en mostrar cómo los detonantes de las tensiones socioambientales se interrelacionan entre sí y afectan el logro de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, con efectos de carácter económico, social y ambiental, y con implicaciones no solo para las generaciones actuales, sino también para las futuras. No es posible contemplar hoy en día modelos de desarrollo basados predominantemente en una gestión extractivista insostenible de los recursos naturales. Las tensiones y desigualdades que se generan en la gestión de los recursos naturales derivan en vulnerabilidades sociales y económicas que definen contextos de cohesión socioambiental deficientes, marcados por la exclusión, un escaso sentido de pertenencias y altos niveles de desigualdades socioambientales. Hoy en día atravesamos una crisis energética y la energía es un problema de desarrollo y hoy vamos a ver que también es un problema de inclusión-exclusión. Hoy en día vemos retroceso en los múltiples esfuerzos para acabar con el hambre y por el contrario advertimos incrementos en la inseguridad alimentaria a causa de los conflictos políticos, la crisis económica y los fenómenos climáticos extremos en ese documento, que en ese documento cobre particular relevancia. En ese contexto, ese informe cobra particular relevancia para hacer énfasis sobre la importancia de poner sobre la agenda las políticas sostenibles e inclusivas que busquen el equilibrio entre lo político, económico, social y ambiental, la base de desarrollo humano. Así, la importancia de la gestión sostenible, inclusiva y participativa de los recursos naturales hace parte de las recomendaciones principales de ese documento. Esa gestión debe tener en cuenta los impactos presentes y a lo largo plazo, las voces de las comunidades, así como la reducción de riesgos y vulnerabilidades, tanto sociales como ambientales. Les agradecemos mucho su participación hoy en día y esperamos que el documento sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a continuación a Alexandra Fischer, asesora técnica regional del equipo de Naturaleza, Clima y Energía del PNUD en América Latina y el Caribe, quien también nos dejó su mensaje en el siguiente video. Adelante. Por este trabajo muy valioso. Es justamente este trabajo integrado que considera temas de crecimiento inclusivo, gobernanza, conservación del medio ambiente, protección de los más vulnerables y equidad de género que necesitamos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para fomentar una recuperación verde. Para nosotros en el PNUD y para la Unidad de Naturaleza, Clima y Energía, es muy importante asegurar que nuestro trabajo fomente la cohesión socioambiental y reduzca las desigualdades persistentes en los países en los cuales trabajamos, para no dejar a nadie atrás. Llevar los temas de conflictividad ambiental al ámbito de la investigación y la política es fundamental para seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible, con acciones orientadas a un desarrollo más verde e inclusivo. La región ha progresado mucho hacia el fortalecimiento e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional para la adaptación y mitigación del cambio climático y la conservación de áreas protegidas y el uso sostenible de los recursos naturales. Esto es muy importante cuando se considera que esta región cuenta con una inmensa riqueza de capital natural. El 46% de su superficie es forestal. Y aquí viven más de 600 millones de personas, algunas en riqueza y prosperidad y otras con vulnerabilidad y pobreza extrema. Los esfuerzos de las naciones para desarrollar de una forma más armoniosa con el planeta, sin embargo, siguen siendo insuficientes y las presiones sobre los bosques y recursos naturales siguen siendo muy altas. Por ejemplo, según un estudio, por cada $1 prometido para abordar la crisis climática, se invierten $4 en subsidios a los combustibles fósiles. La región es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, incluyendo eventos climáticos extremos, afectando a los modos de vida, al crecimiento económico y al bienestar de millones de personas. Las amenazas de no invertir en una recuperación verde que reconozca la interdependencia entre el medio ambiente y la cohesión social
incluyen el empeoramiento de la salud humana, el aumento de la inseguridad alimentaria, una frecuencia mayor de desastres, mayores conflictos y una pérdida de los servicios ecosistémicos sobre los cuales dependemos, como por ejemplo la provisión de agua y la polinización. Aún más, la reciente guerra en Ucrania, con la crisis alimentaria y energética derivada, evidencia la necesidad de promover un modelo de desarrollo verde. El estudio explora aquellas áreas donde se presentan más conflictos que afectan el logro de los ODS. Como ya ha mencionado Rita, estas 4 áreas temáticas son tierra, biodiversidad, recursos hídricos y cambio climático. Se han analizado múltiples variables que tienen un impacto importante en la conflictividad y en la cohesión socioambiental, incluyendo el sector extractivo minero a gran y pequeña escala, las actividades agroindustriales de monocultivos, el sector hidroeléctrico y los eventos climáticos extremos. Estos pueden tener impactos sociales y ambientales negativos si no se desarrollan con la plena participación de los actores afectados y si no se toma en consideración el cuidado del medio ambiente. Se abarcan aspectos fundamentales que, aunque muchas veces están relacionados con los modelos productivos, ocurren por distintas razones, como la vulnerabilidad libre e informado, contaminación del suelo y de recursos hídricos, acceso inequitativo al agua y acceso a la tierra, entre otros. Así, en el documento que hoy nos convoca, se presentan lecciones aprendidas y recomendaciones específicas para la subregión. Solo para mencionar algunas, estas se relacionan con la necesidad de los procesos participativos, justicia para compensación por daños ambientales, cumplimiento de la ley, investigación y monitoreo. El estudio brindó una serie de recomendaciones de políticas, como por ejemplo mejorar los sistemas de vigilancia y de alerta temprana para la adaptación al cambio climático, implementar soluciones basadas en la naturaleza y fomentar una economía circular. Adicionalmente, el documento contribuye con una propuesta metodológica muy interesante para determinar el grado de cohesión socioambiental que sirva como herramienta de política pública para la medición y el monitoreo de la cohesión socioambiental. Esperamos que los resultados que se presentan a continuación contribuyan a la discusión temática de la cohesión socioambiental y sirvan para la construcción de naciones con menos conflictos, naciones más verdes, justas e inclusivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. La Agenda 2030 establece la ruta para el desarrollo sostenible y queda claro que este no puede ocurrir si no damos pasos gigantes en la mejora de los procesos productivos. Las dependencias comerciales internacionales, la creciente industrialización, los conflictos armados que encarecen las materias primas y el aumento de la huella de carbono que provoca más y peores impactos ambientales en nuestra región han provocado que se nos esté acabando el tiempo para implementar una mejor gestión en los recursos naturales y políticas públicas que las acompañen. Tenemos una gran oportunidad para implementar educación a todo nivel sobre agricultura y economía familiar, sistemas de riego sustentables, pesca responsable, sistemas de monitoreo y una gran variedad de soluciones que puedan contribuir a la seguridad alimentaria, tomando en cuenta nuestro contexto, como por ejemplo el corredor seco. Continuamos ahora con las palabras a cargo de Ainhoa Mingolarra, analista de integración de ODS, y Andrés Xavier, profesor asistente honorario Instituto Norman B. Keevil de Ingeniería de Minas de la Universidad de Columbia Británica y también gerente senior de Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible con la Organización Canadiense de Servicios Ejecutivos, con esta exposición de
el informe de cohesión socioambiental en Centroamérica y República Dominicana. Bienvenidos de nuevo y adelante. Hola, muchas gracias. Voy a comenzar. André, no sé si tienes la presentación para compartir. ¿Sí? Bien, bueno, ya sirven las palabras de Rita y de Alexandra como buenísima introducción al paper. Únicamente mencionar, bueno, este paper surge por petición en el marco del proyecto Infosegura y lo que quiere es añadir el componente ambiental a aquel índice que se elaboró por la académica Carolina Ábalos y recogido en distintos informes del PNUD con la ECID sobre la cohesión social, porque bueno, se hace evidente y fundamental analizar aspectos ambientales en la medición de la cohesión social. Al igual que en su día se pensó en el desarrollo como medición del Producto Interior Bruto, después se añadió por el PNUD el Índice de Desarrollo Humano y después se han ido añadiendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de Desarrollo Sostenible que incluyen componentes ambientales. Entonces, este paper se marca entonces como cohesión socioambiental dentro del desarrollo sostenible de los ODS, de la Agenda 2030, y únicamente mencionar los datos que hemos recolectado. La información recopilada ha sido fundamentalmente literatura secundaria, basada en informes abiertos de Naciones Unidas, de gobierno, de otras ONGs, y los datos a nivel de ODS nos hemos centrado únicamente en los indicadores ODS que se recogen en la División de Estadística de las Naciones Unidas por motivos comparativos entre los países. Y aquí el gran reto de, bueno, cuando se realizó el estudio hay muchos datos que faltan, muchos indicadores ODS. Entonces, bueno, esto imposibilita un análisis más en profundidad. Es un reto que todos sabemos, pero estamos en ello. Únicamente mencionar brevemente cómo vamos a estructurar la presentación. Mi colega André va a explicar cómo definimos la cohesión socioambiental. Después pasamos a hablar sobre los defensores ambientales y los conflictos socioambientales en la región, basados en datos del Atlas de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona, y así como la cantidad de asesinatos de defensores y defensoras ambientales en la región, con datos de Global Witness. Después presentamos brevemente el marco normativo y la ratificación o adhesión a ciertos convenios internacionales relevantes en cuestiones socioambientales. Y después nos centramos muy brevemente en estas 4 áreas temáticas que han sido mencionadas: minería, biodiversidad, energía hidroeléctrica y cambio climático, para pasar a hacer de nuevo una recopilación rápida de lecciones aprendidas y recomendaciones de políticas y presentar la herramienta metodológica que puede servir para empezar a medir la cohesión socioambiental, para orientar a los gobiernos o a las Naciones Unidas o a cualquier entidad que así lo desee, empezar a medir aspectos socioambientales. Entonces le doy la palabra a mi colega André, por favor. Gracias, Ainhoa. Es un gusto estar aquí. Parte de mi trabajo fue de una manera hecho por los colegas que comentaron sobre el documento, enmarcando el trabajo y la parte metodológica. Pero empezamos con la idea, con la discusión de cohesión social y los elementos que integran o que consideramos cuando investigamos cohesión social: inclusión social, gobernanza y sentido de pertenencia. Y un esfuerzo que hicimos fue entonces traducir o identificar cómo la cohesión social se vincula o se conecta con la cohesión socioambiental. Está claro que hay un vínculo directo entre la cohesión social y la sostenibilidad ambiental, y cohesión social y acceso equitativo, como se fue mencionado anteriormente. Entonces, en un esfuerzo de una definición de cohesión socioambiental, establecemos como la relación respetuosa, inclusiva, transparente, equitativa, dialogada y democrática entre el conjunto de los seres humanos, entre los seres humanos con la naturaleza
en un espacio determinado. Y uno puede imaginar que cuando pensamos en un contexto de alta cohesión socioambiental, espacios democráticos y participativos están presentes. Por otro lado, una baja cohesión socioambiental es enmarcada por un contexto de exclusión, la inseguridad ciudadana, escaso sentido de pertenencia y altos niveles de desigualdades socioambientales que identificamos en muchos países, en los países que son parte de este estudio también. Y es importante resaltar la importancia de las políticas públicas, otra vez en un contexto donde se da una baja cohesión socioambiental, las políticas no son bien establecidas o necesitan mejorar. Como fue mencionado anteriormente, utilizamos un marco analítico para permitir hacer un estudio y completarlo, ¿no? Porque no habría tiempo y manera de hacerlo. Entonces, la idea fue relacionar dimensión de cohesión socioambiental, social, con los temas de áreas temáticas, de tierra, biodiversidad, recursos hídricos y cambio climático, y lo que llamamos de drivers o elementos o factores, que en este caso son sectores como la minería, agroindustria y hidroeléctricas. Se fue mencionado anteriormente también que en el contexto de cohesión socioambiental en Latinoamérica, en Centroamérica y República Dominicana existe un gran número de conflictos socioambientales que suelen acontecer en estos territorios, ¿no? Donde hay proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, actividades mineras y actividades agroindustriales en gran escala. Una cosa preocupante que nos llama mucho la atención y no tenemos cómo enfatizar la importancia y la urgencia es que a medida que trabajamos en el estudio y como se hace un mapeo de la zona o de los elementos o los datos, concluimos que los defensores y defensoras ambientales, que son grupos donde especialmente se da la baja cohesión social, socioambiental, son extremadamente vulnerables. Esos números son preocupantes, ¿no? Si uno mira que en 2017 10 asesinatos ocurrieron y 2018 20, 2019 29, en 2020 31. Entonces los derechos humanos, los defensores y defensoras sociales, socioambientales y ambientales necesitan ser mirados con urgencia y los elementos y las políticas y las acciones para protegerlos es fundamental. Y durante el estudio intentamos hacer un mapeo, una identificación de cuáles son los tratados internacionales sobre el medio ambiente y el compromiso, el tipo de vínculo o de firma que existe en cada uno de los países. No tenemos tiempo de discutirlo todos aquí, pero apunto tal vez dos elementos. Uno, el Acuerdo de París fue ratificado por todos los países. Y por otro lado, el acuerdo o convenio del agua no fue ratificado por nadie, ¿no? Y eso, más allá de que simplemente la ratificación, que es un paso, un elemento importante hacia a tratar los desafíos, los retos que existen en los temas ambientales, es las herramientas, los recursos, no solamente recursos financieros, pero también las capacidades para implementación. Entonces, es un otro tema que durante el estudio y una de las recomendaciones nos tocamos mencionar la capacidad, las condiciones, los recursos para que esos compromisos, tratados internacionales sean implementados. Específicamente el tema, las áreas temáticas, una mirada rápida en el tema de tierra y minería. Eso fue un estudio importante que hizo el PNUD en 2016, donde de manera conjunta con los gobiernos y también con el sector privado
intentó identificar cuáles son los impactos directos, indirectos y moderados que tiene el sector y qué rol el sector industrial minero puede tener en el sentido de disminuir los impactos y también de contribuir para mejorar. Entonces, ese tipo en ese caso, ese atlas, ese documento abre un espacio para un diálogo que crea, identifica los roles de distintos grupos, incluso el sector privado. Hablamos de manera rápida sobre los riesgos socioambientales y hay un montón, invitamos a ustedes a leer el documento, un montón de riesgos asociados con cada uno de los sectores, de las áreas temáticas que identificamos, en el contexto de minería, por ejemplo, como sabemos bien, los riesgos de contaminación de los cuerpos hídricos y más recién la preocupación en los impactos de los residuos sólidos, en particular los diques de cola. Una industria o subindustria, se puede llamar así, dentro del sector minero, se da el sector minero artesanal en pequeña escala, la MAPE, que tiene un universo totalmente complejo y que tiene implicaciones diversas también en los temas sociales, ambientales y económicos. Yo me quedo por aquí, paso a Añoa y con ganas de continuar conversando al final para la ronda de preguntas y diálogo. Aquí, siguiendo con el otro gran tema, biodiversidad, los ODS en los que se menciona específicamente biodiversidad a nivel en el ODS 2, la diversidad genética, el 14 referente a biodiversidad marina y el 15 biodiversidad terrestre, pero sabemos por la interrelación de todos los ODS los efectos en la biodiversidad afectan a otros ODS y viceversa. André. Entonces, si pasamos a pensar en el estudio que hemos realizado, nos hemos enfocado principalmente a esos grandes desafíos a la biodiversidad en la región, el monocultivo de palma, aceitera y de piña, y aquí mostramos unos datos. En cuanto a el monocultivo de palma, por ejemplo, vemos que en la región de Guatemala el 4% del territorio está orientada a la palma de aceite y Honduras es uno de los mayores exportadores de palma aceitera a nivel mundial. Entonces, si analizamos y juntamos datos, al anterior, perdón, André, con inseguridad alimentaria severa, vemos cómo ha aumentado en Honduras y Guatemala y sin buscar ningún tipo de correlación causal, porque se necesita un estudio muchísimo más en profundidad, sí llama la atención esta especie de doble velocidad o de contradicciones en el sentido de dedicar un mayor porcentaje de la tierra al cultivo de exportación cuando el país deja de ser soberano a nivel alimentario y tenemos a Guatemala con un gran proyecto de gobierno en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición que a la vez necesita importar materias básicas de alimento. Para la siguiente tenemos una recopilación, también si quieren saber más sobre el tema de los riesgos socioambientales. Y lo mismo la siguiente con agua y hidroeléctricas, empresas hidroeléctricas. Aquí unos datos sobre la falta de acceso a agua potable en comunidades rurales es significativa, especialmente en algunos de los países. Y lo mismo hemos querido volver a ver esas contradicciones en el sentido de siendo una región muy rica en recurso hídrico, como todavía hay muchísima población que no tiene acceso a un bien básico como es el agua potable. Entonces, si vemos la siguiente sobre la energía hidroeléctrica, ocurre lo mismo. Es un país cuya energía, el 50% de su energía se utiliza, proviene de las fuentes de energía hidroeléctrica y sin embargo vemos que un significativo porcentaje de la población rural, para los datos que hemos encontrado, carece de acceso a electricidad. De nuevo, esas contradicciones, podemos hablar de injusticia ambiental o de injusticia social en estos casos, ¿no? En la siguiente, André, lo mismo, los grandes riesgos de las hidroeléctricas a nivel socioambiental.
a la vez que proveen de energía y agua para riego, también tienen, cuando son hechos en gran escala y sin consulta previa, sin consenso con las comunidades, muchísimas tensiones a nivel social, ambiental y deterioran la cohesión social. La siguiente, André. Y por último, la gran área y un más reciente desafío en la región, el cambio climático, cuyos efectos, se ha mencionado ya, están incrementándose en frecuencia y en intensidad. Tenemos en la vertiente atlántica, se producen sobre todo mayor número y más severas inundaciones, tormentas y huracanes, mientras que en la vertiente pacífica el corredor seco afecta desmesuradamente a los agricultores de pequeña escala, de subsistencia, especialmente en la región de Guatemala y El Salvador y también en Honduras. Entonces, si vemos datos de incremento de los eventos climáticos extremos, vemos efectivamente que en los últimos 20 años se han incrementado tanto las sequías como el número de huracanes y tormentas tropicales. Y cuando lo relacionamos con los objetivos de desarrollo sostenible, sabemos que el cambio climático incrementa todos esos desafíos estructurales que persisten en las sociedades, y tal vez mencionar aquí varios aspectos en cuanto a los grandes desafíos o los riesgos para la cohesión social que se ven en la región, sobre todo en temas de violencia de género. Sabemos que cada vez hay más evidencia, cada vez que ocurre un evento climático extremo hay un pico de casos de violencia y de violencia de género. También vemos el número incrementado de migraciones, ya sea dentro de las fronteras o fuera, por necesidad de las comunidades o de las poblaciones, de las personas que pierden absolutamente todo por un fenómeno climático extremo, o pequeños campesinos que se ven de nuevo obligados a abandonar su tierra o a vender todos sus insumos cada vez que hay un periodo severo de sequía. Aquí tenemos también recogidas muchos de los riesgos socioambientales, y aquí pasamos brevemente a comentar, que se han comentado ya al inicio, algunas lecciones aprendidas y recomendaciones de políticas. En el informe recogemos una cantidad considerable de ellas, unas ideas que hemos ido recogiendo, también incluidas por recomendaciones de colegas del PNUD, pero nos gustaría centrarnos aquí en algunas de ellas, especialmente en la parte participativa e inclusiva de las comunidades a quienes afectan todos estos proyectos y cuyos beneficios no siempre son repartidos equitativamente y no se ven beneficiados por los beneficios económicos y sociales de estas empresas productivas. Los estudios de impacto socioambiental son imprescindibles en cada proyecto, igual que la consulta previa, libre e informada, o poder ser vinculante. Y los estudios de impacto socioambiental deben ser públicos, por lo que la sociedad civil, ya sea puede ser la academia, las organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas, puedan exigir mayores estándares sociales y ambientales en los proyectos propuestos. También, como ha comentado André, la protección a las organizaciones comunitarias y a los defensores ambientales, indígenas, feministas, deben ser priorizadas por los gobiernos, y la protección de los derechos humanos de las comunidades. Y aquí entra en juego también la colaboración de los estados y también la colaboración de las empresas en conjunto, ¿cierto? La responsabilidad de las empresas alineadas a los planes de desarrollo municipal y regional, en donde la responsabilidad social empresarial incluya los diálogos participativos, las reivindicaciones de las comunidades, aunque vaya en detrimento del beneficio a corto plazo y el máximo beneficio a corto plazo, las empresas, ya están considerando aspectos o dinámicas más sostenibles, más inclusivas, pero es fundamental su colaboración. Y después también se ha comentado como alternativas económicas repensar el modelo productivo de los países, repensar los tratados de libre comercio, incluir otros aspectos económicos como pueda ser el turismo sostenible, las pequeñas y medianas empresas, la agroecología, la agricultura familiar. Y por último, tal vez en adaptación al cambio climático también se ha mencionado, pero es imprescindible mejorar la adaptación de las comunidades más vulnerables, de las personas más vulnerables al cambio climático, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel agrícola, con mejores insumos,
semillas mejores adaptadas a la sequía o cualquier otra iniciativa que vaya en consonancia con el medio ambiente. Y por último, la propuesta de herramienta metodológica que hemos propuesto, simplemente mencionar brevemente, se recoge así como la propuesta, la cohesión social contenía 3 dimensiones, aquí hemos incluido una, y en las dimensiones hemos incluido algunas propuestas, algunas mediciones o indicadores que puedan ser interesantes para medir la cohesión socioambiental. Esta es una propuesta abierta, ojalá que prospere y bueno, siga trabajando sobre ella. Entonces, yo destacaría dentro de lo que consideramos inclusión socioeconómica, tal vez bueno, la incorporación de la educación socioambiental a nivel gubernamental y también en la educación, en los planes curriculares, y también, por ejemplo, la tasa de empleo y el ingreso medio de las industrias extractivas, porque vemos en el sector por ejemplo, de algunos sectores agropecuarios, como el empleo informal y la explotación laboral son moneda de cambio continuamente. En cuanto a la gobernanza socioambiental, cabe destacar, por ejemplo, saber qué impuestos y porcentajes, qué regalías se lleva el Estado, qué tasas, para poder evaluar si son suficientes, si aportan a las arcas del Estado para ser redistribuidas o no. Después, en cuanto a los derechos y seguridad de los defensores ambientales, qué marcos normativos existen, el número de apelaciones exitosas de la ciudadanía en cuanto a temática socioambiental. En tercer lugar, la participación y pertenencia. Aquí, por ejemplo, es importante, como he mencionado, el acceso público a las evaluaciones de impacto socioambiental, la consulta, cuántas consultas previas de informadas se realizan, en qué proyectos, cómo podemos medir la participación ciudadana y aquí incluir, la participación también de grupos vulnerables y de mujeres en estos procesos participativos. Y por último, en cuanto a la medición, incluir ese cuarto componente más ambiental relacionado con proyectos extractivos. Es imprescindible tal vez, ¿no?, medir las aguas residuales de origen minero y agrícola, y aquí faltan datos a nivel mundial, pero es un tema que debe ser o que debería ser incorporado a nivel de política, empezar a medir qué residuos en las aguas y en el suelo originan estos emprendimientos, cuál es el nivel de estrés hídrico, cuánto agua estamos usando para regadío, cuánto queda para consumo humano, cuánto tiene y cuánto se va recolectando, cómo se recargan los acuíferos o las fuentes hídricas. El nivel de zonas protegidas va en aumento, va en detrimento, o los planes de adaptación y de riesgo incorporados en las normativas locales o regionales. Entonces, esto, como he dicho, es una idea y ojalá que se pueda seguir trabajando sobre ello y mejorando esta propuesta de índice de cohesión socioambiental. Y le dejo la palabra a André para finalizar ya con las últimas palabras. Y aquí, obviamente, es simplemente un resumen de algunos puntos que fueron discutidos durante el documento y durante las presentaciones anteriores que tuvimos. Obviamente, un modelo en búsqueda de modelos productivos más participativos, equitativos y sostenibles. El proceso, la fortuna que hay en la zona de los recursos naturales, como muchos países en el pasado, se creó un proceso de industrialización donde se permitió añadir valor y de esta manera permitir que el valor se quede en la región. Entonces es una idea, un sentido una idea hasta esta temática. Obviamente es clave no dejar a nadie atrás, que eso parte de la agenda y eso es el comprometimiento que hay de todos. Adaptación social, ambiental, económica al cambio climático y una coordinación regional, que obviamente los países comparten cuencas hidrográficas con otros países, y no solamente eso, la parte de comercio también. Entonces, una coordinación regional es fundamental. Entiendo que existe,
pero que necesita fortalecerse y que está en todos los niveles, social, económico y ambiental. Y cerramos con este mensaje, con esta idea de Antonio Guterres, que nos clama a pensar y a interactuar con la naturaleza de una manera diferente, ¿no? Necesitamos reconstruir nuestra relación con la naturaleza. Y paro por aquí y seguimos con el programa con Ivonne. Por favor, Ivonne. Muchas gracias, André, Ainhoa, también por esta amplitud de datos en este informe que ya se puede descargar de nuestro sitio web www.infosegura.org. Les recuerdo también que pueden compartirnos ya sus comentarios, sus consultas desde la sala de chat habilitada para este fin. Escuchamos a continuación a Elisabetta Shalanka, gestora de Proyectos LIFE, Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, quien nos brinda sus comentarios. Adelante. Buenas tardes de Bruselas, buenos días para quien está en América Latina y Caribe. My name is Elisabetta Shalanka. I will follow in English because I'm a little bit more confident in English. So I'm very pleased to be here, very honored. I thank you very much for this opportunity. And I would like also to thank the expert who prepared a very good and interesting report. Of course, from a European side, we have a different, how to say, kind of problems from the environmental side. So we in Latin American has much more severe, if you want, and difficult situation respect to us. But what I would like to bring is basically another type of experience. So from Europe, from the European Union, I work on this program. It's called LIFE. It's a French synonym for l'Instrument Financier pour l'Environnement. It was created 30 years ago, so it was quite successful. And the objective is basically to support the legal and the legal structure of the European Union in the sense of having projects that will support the implementation and the enforcement of the legal of the legislation of the European legislation. Probably you don't know, but one of the objectives of the European Union is written in their treaties, Article 191 and 193, is to support the environment, the well-being, and the health of the population. So the European Union environment is something that they need to be protected at the European the maximum level. The EU has more or less 500 amongst directives and legislation, and we have also more than 200 infringement cases, and it's so it's not easy just to have laws in place, but we need also to enforce these laws. And what we try to do with the environment, with the LIFE program, is basically to provide support, financial support, to co-finance projects that could help to better implement legislation that can go from climate change, so climate mitigation or climate adaptation, to biodiversity, to water, to soil protection, to circular economy, for example. And every year we have like 30 projects promoted, awarded, and they are coming from mostly from academia, but also NGOs, but also SMEs or industries as well. And they try to tackle, to promote best practices or to demonstrate which are the best techniques are the most compatible with the environment and with the climate change. Our guiding principle at the moment is the European Green Deal. So it was promoted recently from the Commission, like in 2019. And the aim is the European Union to become the first continent climate neutral continent by 2050. The aim is, of course, to reduce emission by 55% already in 2030, and this is legally binding. So member states are obliged to comply with it. What we try to do is to support, because of course sometimes it's easy to have laws in place, but it's also very difficult then to implement at the local level. So what we try to do with LIFE is to have a bottom-up approach, to have involved as much as possible citizens, to create awareness and to involve them. We involve them
both at the legislation process. So we have stakeholders consultation. We are obliged to involve the citizens when we promote a new legislative act or package. But we try also to involve them when we finance their projects. And the aim of our project is basically to have maybe very small projects. Sometimes there can be really at urban level, just the construction of a resilient type of walk side, but with very special techniques. In order then to be replicated somewhere else. And we have, of course, a different situation in Europe. So we have 27 member states, but we vary from France to Romania, from Estonia to Italy. And we have also, we don't have a same language as you have in American Latin. So it makes things a little bit easier for us. It's a little bit more complicated even to communicate sometimes. But we have also a different history. I mean, we have a different past, and we have also different development process. So what is important is try to bring to each places and each project to give the EU added value, to find the EU added value, something that is really specific for a country, but it can maybe even be replicated somewhere else. And this is the beauty of this program, that is trying to basically to involve as much as possible everyone. And the reason is basically because everyone needs to contribute to save and to protect our environment. We cannot just have a top-down decision from our politicians and policymakers. We need also the citizen to be involved. Of course, we don't have extreme situation as you have in America Latin, where environment defender are killed or they have threatened. But we, of course, we have a lot of situation where the citizens write to the ombudsman and saying, please, European Commission to intervene, because the law is not applied correctly, or is simply not respected. So we have this kind of open channel where we try to support from our side as well. I would like just to conclude to say that I participated once in a process called the Montevideo Legal Program from the UNEP, and it was a conference in Montevideo, and it was very interesting because there were senior environment legal experts from the ministry, especially from Latin America, and they were presenting their the situation in their countries, which is quite different from Europe, of course. But what really struck me was what really attract my attention was the fact that many countries had in their constitution the protection of the environment. And I think this is a very, very interesting point, because when you're in your constitution, you recognize, you give value to the environment, to nature, and to protect it. It's basically already embedded in the country, in the spirit of the country, and the citizens has the same role as the government in defending it, and have the right that the government defend it. And then the second point that I want to say is that there are many international multilateral agreements. I mean, we have several. I cannot count how many they are. Most of them, some of them are quite important, more than other. I mean, we've seen the Paris Agreement, everybody has ratified it. Maybe you have a smaller one are not been ratified. But I mean, what is important is not only ratifying it. What is important is also that is correctly applied and is correctly implemented. And of course, you made the important modification to your legislation in order to have the law to really apply what the international agreement requires you. And that's why I think that is a multiple approach. So we have a top down, but we need really to have a bottom up. So governments are important in this process, but citizens are important as much as a government, and everybody has to check on the other in a way or another. So I thank you very much for this opportunity and for having me
how to say, enlighten on your experience, quite different from ours. And this is all I can offer from our side. Is a little bit more technical and more administrative, if you want, but we're also trying to protect our environment in a way. So thank you very much. Muchas gracias a ti, Elisabetta. Abrimos ahora este espacio para nuestro público para poder dar atención a las preguntas y comentarios que tengan a través de nuestra caja de chat. Reviso ahora, tenemos el primer comentario, la primera pregunta. Entre las lecciones aprendidas, revisadas, ¿alguna indica qué acciones son más efectivas para fortalecer una relación respetuosa y equitativa de las personas con la naturaleza, que sirvan como punto de partida para promover el crecimiento sostenible? Creo que esta pregunta va dirigida para Ainhoa, para André. Puedo comenzar yo, André, y luego te dejo la palabra para que completes. Sí, bueno, tal vez comentar qué acciones pueden ser más sostenibles y equitativas. Tal vez la escala de los proyectos, ¿no? En el paper mencionamos en la parte de hidroeléctricas, las hidroeléctricas a pequeña escala. Sabemos que todos necesitamos energía, agua para el riego, agua para el consumo humano, pero la escala puede ser un cambio a mejor si se hacen pequeños reservorios de agua en lugar de grandes hidroeléctricas que tienen impactos masivos sobre el medio ambiente y sobre las comunidades, por ejemplo, y lo mismo con proyectos mineros. Y después todo el tema socioambiental, tenerlo en consideración antes del inicio de cada proyecto. O sea, yo creo que repensar los proyectos, la escala y la sostenibilidad y la inclusión antes de cada proyecto es fundamental. No sé, Andrés, si quieres comentar algo más. Sí, como los países son distintos, mientras están en la misma región, tienes capacidades, niveles de desarrollo, de experiencias distintas. Entonces, cualquier propuesta de recomendación tiene que aterrizar en el contexto del país para que pueda hacer sentido. Entonces, esa es una primera observación. La otra, tomando eso en cuenta, y particularmente con la experiencia que yo veo en el sector minero, es crear un espacio de participación. Y por algunos años, este espacio está materializándose, concretando a través de comités de monitoramiento ambiental. En algunos casos se llama monitoramiento ambiental y vigilancia participativa, donde las comunidades están involucradas en el proceso y ahí los modelos más maduros, más preparados, participan en el proceso de líneas de base. Otros simplemente participan en el proceso del monitoreo del medio ambiente. El agua es un tema muy común, muy preocupante en muchas de las zonas. Entonces, es una puerta de entrada para que se materialice, se concrete la participación ciudadana, obviamente, con programas de capacitación para que las comunidades puedan participar de manera efectiva. Y ahí, a medida que este grupo va se concretando, los resultados van saliendo, las preocupaciones, los cuidados, el entendimiento de este grupo en términos de otras consideraciones ambientales, otros temas ambientales que pasan, por ejemplo, más allá de la agua, para polvo o para una mirada más regional. Entonces, depende de cada país, pero un ejemplo de entrada de actividad que puede crear este espacio de diálogo, de inclusión y que permite un modelo de desarrollo más inclusivo. Ese es un ejemplo, pero en cada país tiene un contexto distinto y una oportunidad de empezar posiblemente distinta.
Bien, gracias por esta respuesta. Me parece que tenemos una más, hablando de sociedad civil. ¿Cómo puede justamente la sociedad civil sumarse a estas recomendaciones, esfuerzos, acciones concretas? Sí. Empiezo yo, Año. Sí, André. Otra vez, no es un espacio, no es un rol solamente de un grupo del gobierno o de organizaciones internacionales. Crear un espacio constante y continuo donde la sociedad civil sea invitada, ¿no? Y que cree también las condiciones para participación. Ejemplo, no estaba incluso en el estudio, pero en comités de Cuenca en Brasil, por ejemplo, donde la Constitución permite que las personas participen en las discusiones, las decisiones, las personas de la comunidad no tienen plata para se transportar donde la reunión se da. Entonces son muchas veces cuestiones simples para crear las condiciones necesarias para que las personas puedan, la sociedad civil pueda participar de manera efectiva. Continuamente comunicación, creando espacios de diálogo y garantizando que la información sea socializada. Añoa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Únicamente tal vez añadir el rol de la academia, ¿no? De las universidades. Yo creo que es fundamental el expertise técnico, digo, sacar provecho de ese expertise técnico de las universidades, de los estudiantes y más diálogo entre, pues eso, comunidades y jóvenes universitarios, no lo sé, o sea, un intercambio de conocimiento tradicional, de conocimiento universitario, de conocimiento indígena, para así llegar a consensos, ¿no? Y fortalecer un poco la sociedad civil en el momento que sea necesario reivindicar con datos, por ejemplo, pues eso, unos mayores estándares socioambientales. Entonces yo creo que la colaboración entre distintos actores, entre ONGs, es fundamental, como decía Andrea. Gracias. Tenemos una consulta, comentario de Jorge Alberto. Ainhoa, tú finalizas, si quieres, comienzas tú con esta respuesta. ¿Qué buenas prácticas nos pueden sugerir para incorporar indicadores de cohesión socioambiental en la planeación de asentamientos humanos? No sé si le voy a dejar a André primero, ¿no? Asentamiento. Adelante, André. Si quiere. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, con gusto. ¿Qué buenas prácticas nos sugieren para incorporar indicadores de cohesión socioambiental al planear asentamientos humanos? Yo entiendo que en el contexto del asentamiento humano hay necesidad de cortísimo plazo. Es muy difícil de pensar en... No estoy diciendo que no es importante, pero es muy difícil de pensar en largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades inmediatas en la próxima semana, en el próximo mes, el próximo año? Entonces, y creo que ahí, pensando en este modelo, en este contexto, son necesidades básicas. En términos de ejemplos o ideas, en el estudio no necesariamente miramos los contextos de asentamiento humanos, pero garantizar las necesidades básicas, ¿no? De comida, agua, son las cosas iniciales para que uno pueda pensar en los otros elementos, ¿no? Que permite la cohesión social y socioambiental. Nadie va a pensar en cohesión socioambiental o social si las necesidades fundamentales no son atendidas. Mi reacción a la pregunta, no sé si gustaría tener una respuesta más elaborada para eso, pero eso que me ocurre en el momento. Sobre todo que este tema de asentamientos humanos puede estar estrechamente relacionado con la seguridad ciudadana, ¿no?
que es lo que siempre trabajamos acá en el proyecto InfoSegura. Bien, me parece que tenemos una última pregunta: el desarrollo sostenible, las políticas ambientales y todo este tema de cambio climático se sigue tomando, se toma a veces como lo menos urgente en temas de políticas públicas. ¿Cómo podemos provocar esta urgencia y entender que no tenemos más tiempo ni hay soluciones mágicas rápidas ante las amenazas socioambientales? Elisabetta, si también quieres sumarte a esta respuesta, bienvenida. ¿Cómo provocar urgencia? Well, I can just bring the experience of the European Union that we are facing the same problem. We had this climate law, as I was explaining before, it was recently adopted. It was a long discussion on the member states level. So it was a council decision. But we have this climate law that oblige basically when the member states they need to comply with this request of becoming climate neutral by 2050 and to reduce emission by 55% by 2030. And how is it possible? It was possible because also there was a lot of pressure from citizens. There was a regular march on Friday, the Friday March for Climate. And Brussels, for example, was just invaded by young people that every Friday and every Sunday were in the street with the family and trying to say this is important for us. Of course, we are, European Union has 27 member states, and not all the member states and citizens has the same pressure or putting the same pressure. And we have also different kind of governments at the moment. But indeed, the civil society can really do a lot to make pressure and to show to the politician that this is the priority. We need to act now, because otherwise it would be too late. And as a European Union, we are trying really to show the way. We tried really to put to still keep it high, the momentum, and say this is important. But we need to be more countries to do it, and all the countries need to act. Yo creo que raising awareness, ¿no? Compartir la necesidad, la importancia del tema, pero un otro que es comúnmente utilizado y tal vez quizás por la perspectiva del sector privado, es el impacto económico, porque uno empieza a entender los riesgos de no sé, atender de manera urgente la temática del cambio climático. Y ahí donde entra ese comentario que hizo Ainhoa, el rol de academia y de instituciones de investigación, porque si hay que hacer estudios para demostrar cuáles son los impactos, potenciales impactos, no hay una manera solamente, pero hay múltiples, y una de ellas es el impacto económico. No para decir que el impacto económico es más importante que los otros, pero buscando estrategias para generar ese sentimiento de urgencia, ¿no? Y acción. Muchas gracias a ambos por esta respuesta. En honor al tiempo, nos quedamos hasta acá por el momento. Queremos agradecerles por acompañarnos en este segundo episodio de la mini temporada de Dataacción sobre los informes de cohesión social. Agradecemos también a cada una de las oficinas país de PNUD que apoyaron el desarrollo de este informe y que ya pueden descargar. Les recuerdo, pueden leer desde nuestro sitio web infosegura.org. Y por supuesto el agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por su apoyo en nuestros proyectos. Nos encontramos nuevamente el 8 de septiembre para el tercer informe, que será sobre ODS 16, también en nuestra región Centroamérica y República Dominicana. ¡Feliz día!